Este programa radial se realiza en el marco del Festival Benengeli 2022 del Instituto Cervantes, festival que se realiza de forma presencial en 5 ciudades de 5 continentes: Sydney, Nueva Delhi, Toulouse, Dakar y Chicago, y también en Madrid y otras ciudades de España por medio de programas de radio y grabaciones en video, y en muchas ciudades hispanoamericanas del mismo modo, como Lima, Buenos Aires, La Paz, San José de Costa Rica, Caracas, Bogotá y San Juan de Puerto Rico. Ustedes van a poder escuchar la totalidad de estos espacios en la página web del Instituto Cervantes, www.cervantes.es, entre el 5 y el 9 de junio de 2022. Es muy gratificante para CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo, ser en esta oportunidad la radio escogida por el Instituto Cervantes para realizar un diálogo con dos de los escritores más reconocidos de Latinoamérica, como son la uruguaya Fernanda Trías y el colombiano Evelio José Rosero. Junto a ellos vamos a estar con ustedes Ileana Bolívar, periodista, y Víctor Ogliasti, periodista y director de CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Ileana. Gracias, Víctor. Bienvenidos. Es muy grato compartir con ustedes esta conversación para el mundo. Y voy a empezar con Evelio contándoles que es un escritor bogotano, aunque pasó parte de su infancia en Pasto, una ciudad cercana a la frontera con Ecuador. Evelio ha transitado por varios géneros literarios como la novela, el cuento, la poesía, el ensayo, que de alguna manera se relacionan en su obra. Con su novela Los Ejércitos, Evelio ha ganado importantes premios como el Tusquets de Novela, el Independent Foreign Fiction Prize, y también es autor de una extensa obra en la que en su mayoría ha retratado la realidad y la violencia del país. Ha publicado libros como Mateo Solo, Los Almuerzos, La Carroza de Bolívar, Toño Ciruela, y su más reciente obra, Casa de Furia, esto por nombrar alguna de sus tantas obras publicadas. Su obra también ha sido traducido a varios idiomas y es sin lugar a dudas un gran referente de la literatura contemporánea. Por su parte, Fernanda Trías es en la actualidad profesora de la maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo, es magíster en escrituras creativas de la Universidad de Nueva York, es profesora de inglés también, es traductora certificada, ha publicado libros como La Azotea, Cuaderno para un solo ojo, El de Regreso, La Ciudad Invencible, No Soñarás Flores, que además fue nominada al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, y su novela más reciente es Mugre Rosa. Ha sido incluida en varias antologías, tiene varios premios también y becas, como la beca de UNESCO Asberg, el Premio a la Cultura Nacional de la Fundación Bank en Boston, el Premio para Escritores Latinoamericanos organizado por la revista Eñe, Casa de Velázquez y la Secretaría General Iberoamericana, y este año anterior recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por su novela Mugre Rosa. Fernanda, abrimos con usted para preguntar y para conocer también algo de lo que nos reúne hoy, o lo que nos convoca el tema central, que es el realismo. Y usted, en Mugre Rosa, manifiesta su decepción por la especie humana. ¿El realismo, más que la ficción, siempre ha estado presente en su obra? El realismo siempre, o sea, generalmente yo me pienso a mí misma como una escritora que escribe dentro del género del realismo. Igual, de todas maneras, a mí no me interesa mucho encasillar, ¿no? Siento que la escritura tiene que ser un espacio de libertad total, y que nosotros los escritores mismos tenemos que rebelarnos contra esa tendencia natural que creo que tenemos los seres humanos de definir, de encasillar, de catalogar, en parte para entender, ¿no? Pero justamente con Mugre Rosa, de alguna manera yo venía de escribir los últimos 2 libros que había publicado, tenían mucho material autobiográfico, autoficcional, y yo sentía un hartazgo en esa dirección, y por eso dije, ¿por qué no? O sea, tenía ganas de entregarme a la imaginación, a construir un mundo distópico, con todo lo que eso tiene, que es maravilloso, es muy estimulante.
a nivel de la imaginación, y también era un desafío porque nunca lo había hecho, ¿no? Pero en ese sentido me gustaría, como, ya que estamos hablando del realismo, traer a colación a la escritora norteamericana Ursula K. Le Guin, que ella decía, necesitamos pensar a los escritores realistas de una realidad más amplia, ¿no? ¿Qué es la realidad? Para poder hablar de realismo, ¿qué es la realidad? Y tal vez la realidad sea más amplia, ¿no? Incluya los sueños, incluya otras maneras del conocimiento que generalmente han quedado desplazadas y consideradas como fuera de lo que es, de lo que es lo real. En el caso de Evelio, por ejemplo, Evelio suele como trasegar sus novelas sobre la realidad y la violencia en el país. La vemos en obras como Los Ejércitos o La Carroza de Bolívar, una novela muy histórica, su más reciente obra, Casa de Furia, en las que desde la ficción el hilo fundamental es como la memoria. ¿Cuál es la importancia de la memoria, Evelio, en su obra? Bueno, ante todo, yo creo que la creación literaria proviene de la realidad directa y también de la ficción, entendiendo por ficción el sueño, la fantasía, la imaginación. Proviene de ese enlazamiento de la realidad que origina un remecimiento en el autor para crear una obra, para inventar personajes que al final se van a imponer y van a ser de carne y hueso. Yo creo que es esencial. Un escritor parte de las vísceras, el corazón es una víscera, parte del corazón y también de lo que se llama alma, que es el espíritu, la creatividad. Mis novelas pueden ser consideradas realistas porque trabajo la realidad de la violencia, esa crueldad, ese dolor profundo de un país que es la violencia. Pero en el meollo de esa violencia están mis personajes de ficción, sueños incorpóreos que se van volviendo también realidad. Esa es la memoria de mis obras. Yo creo que allí están expresadas de una u otra manera mis diversos asideros con la realidad. Y ahora tenemos una pregunta para los dos. Es una pregunta en la cual hablamos de este proceso de escritura cuando se enfrentan a narrar hechos reales, como es el caso que nos contaba Evelio Rosero con Los Ejércitos, historia que toma como punto de partida un episodio en concreto, y en el caso de Fernanda con Mugre Rosa o La Azotea, que parten más de la imaginación. ¿Cuál sería el proceso de la escritura en el que ustedes se enfrentaron? Pienso de todas maneras que, o sea, a mí me han preguntado mucho sobre la distopía de Mugre Rosa porque luego ocurrió la pandemia y tiene tantos puntos en común con la pandemia. Entonces me han preguntado que cómo preví el futuro, que dónde saqué mis dones de pitonisa. Y y recojo lo que decía Evelio, o sea, no se trata de ser pitonisa, se trata de que toda ficción parte de una observación de la realidad. Incluso si es una ficción que luego se va a volver, como en este caso, una distopía, eso partió de una cantidad de preocupaciones y de cosas sobre el mundo que me atravesaban, que yo estaba observando y que luego a través de la imaginación y a través de la escritura y la ficción se transmutó, ¿no?, en distopía, pero parte de una observación de la realidad. Ahora, los límites entre qué es realismo y qué no es realismo, me parece que son, que está bueno que sean permeables, yo creo que es deseable que sean permeables, porque todo depende cómo se mire. O sea, para mí, una novela como Los Ejércitos, de Evelio, que pienso que es una de las novelas más importantes latinoamericanas de los últimos muchos años, también puede leerse, o cuando yo la leí, por lo menos mi experiencia de lectura, podía leerse como un Pedro Páramo, podría leerse como una historia de fantasmas, ¿no? Obviamente también podría leerse de la otra manera. A mí me parece que lo más interesante, las obras más interesantes, son esas que permiten distintas lecturas. Con La Azotea me pasa algo similar, ¿no? Que muchos lectores, evidentemente es una historia que por donde se mire es realista, sus parámetros son realistas,
pero se podría entender como leer también como una historia de terror, ¿no? Entonces, esas fronteras me parece sí muy interesante que sean permeables. Evelio, con Casa de Furia, Evelio ha dicho que cierra como un ciclo donde ha narrado la violencia del país. Quería preguntarle precisamente qué lectura puede hacer de esa realidad desde la ficción sobre la violencia en Colombia o en general. Yo diría que antes de Casa de Furia, mis primeras indagaciones alrededor del secuestro como una realidad desoladora de mi país, secuestro que es permanente desde hace ya muchos años, fue lo que desató en mí el deseo de asumir y enfrentar esa realidad. Primero fue con la novela En el Lejero, una novela para mí plenamente onírica, surrealista, que no me dejó muy satisfecho a nivel de contenido, de denuncia, sí a nivel formal. Me dejó la idea de continuar indagando en eso y asumir los ejércitos desde otro punto de vista, basado en noticias de la realidad, noticias de periódico, de la radio, del cine, testimonios orales que yo recogí como un trabajo periodístico, sobre todo en el Valle del Cauca, con los desplazados por la violencia. Todo eso comenzó a alimentarme de datos humanos para luego crear y banarlos alrededor de un personaje de ficción, el profesor Pasos. Así fue como resolví Los Ejércitos. Cada novela tiene su propia historia, no todas las novelas son iguales porque de lo contrario sería muy aburrido el arte de escribir novelas. Y por último, digo yo que encontré la cima de esta indagación con el secuestro en la novela Casa de Furia, la más reciente, una novela ya urbana, no está ubicada como las dos anteriores en pueblos, regiones apartadas de Colombia, sino en la capital colombiana, en Bogotá, ubicada en los 70, y también allí comienza el asunto del secuestro. También en esta novela, en la final, está el secuestro como un epicentro argumental y una indagación que yo creo ya llegó a su final con las tres novelas. Fernanda, en su obra las ciudades también están muy presentes, también el humor, ¿no? El humor negro también. ¿Eso atraviesa toda su obra? Creo que sí, si bien en la última novela me atrevía o quise experimentarlo más, o tal vez la propia novela estaba pidiendo eso, la propia historia estaba pidiendo eso, porque partía también de una crítica, no me gusta decir que es una crítica a la manera en que estamos viviendo, la manera en que estamos consumiendo y consumiéndonos, que estamos explotando el medio ambiente como si fuera un simple recurso a nuestro servicio, ¿no? No me gusta decir que es una crítica porque pareciera que yo estoy en un pedestal moral criticando a todos los demás que hacen eso, ¿no? Cuando en realidad yo estoy dentro de ese sistema y soy parte de esa paradoja. Por eso las paradojas también tienen un lugar importante en la novela, ¿no? Soy parte de esa contradicción. Entonces, había muchas cosas que sí yo he tenido que empezar a mirarlas con humor negro para poder soportarlas, si se quiere, ¿no? El poder, el papel de los medios de comunicación en todas estas noticias falsas, en la manera en que en ciertos abusos totalitarios de los gobiernos, digamos, el manejo de la información. Había una cantidad de cosas que a mí me interesaban, como digo, nuevamente del presente realista, y que sí sentía que el humor negro era la mejor manera de abordarlos, o por lo menos la que me interesaba explorar en ese momento. Nunca se sabe con el humor si los lectores lo van a leer de esa misma manera, ¿no? Y cuando se produce un encuentro así, que un lector me dice, me reí con tales y tales cosas, es una satisfacción, porque ahí sí sentís, bueno, sí di con un lector que me entendió.
Y digamos que de forma contraria, los dos también exploran el miedo en la obra, en sus obras. ¿Cómo logran narrarlo? ¿Cómo siendo una sensación tan difícil de verdad de contar? La realidad es la que entrega a todos todas las herramientas, sin que uno se lo proponga voluntariamente. La realidad ya entrega el miedo cotidiano de todos los días y también el humor que es general en el caso colombiano a todo el pueblo que lo defiende de la barbarie. Se le saca humor a todo, sobre todo a los políticos, a los candidatos, en fin. Esa es una respuesta ya muy, muy espiritual que también el escritor no aprovecha conscientemente, sino que lo vierte porque está inmersa en su propia realidad. Ujú. Fernanda, hay algo que usted ha dicho que a mí me encanta y me llama mucho la curiosidad, y es que usted ha mencionado algo que ha llamado siempre la fuerza de lo no dicho, y que cada vez esto está más, o usted profundiza de una manera más amplia en su obra. ¿Cuál es su intención y su relación con el lenguaje? Sí, a mí me parece muy importante, desde lo primero que empecé a escribir y lo primero que publiqué, que fue La Azotea, yo ya estaba trabajando, bueno, el tema del miedo, por supuesto, muy presente tanto en La Azotea como en Mugre Rosa, pero es un miedo que de verdad, y eso surge de la propia experiencia, digamos. Yo lo siento, yo conozco esa emoción, y esa emoción sé de su capacidad para paralizarme, también sé de su capacidad para hacerme salir corriendo o para enfrentar lo que haya que hacer, que son las tres respuestas al miedo instintivo, ¿no? Que es pelear, quedar paralizado o huir. Eh, entonces, siempre me ha obsesionado esa emoción porque siento que muchas de las cosas que hacemos en la vida, decisiones importantísimas, desde casarse hasta el trabajo que se elige, hasta si se tienen hijos o no se tienen hijos, etcétera, parten de alguna manera, pueden partir, no siempre, de una emoción fuerte como el miedo y de una necesidad de buscar unos ciertos refugios. Luego esos refugios, como creo que trato de plasmar en lo que escribo, luego esos refugios muchas veces son refugios muy equivocados, donde finalmente las cosas van a peor, ¿no? Pero sí creo que en el poder de lo no dicho, bueno, eso es algo que para mí es muy importante porque siento que esas obras donde hay un núcleo del dolor que no se termina de explicitar son las que a mí más me dan ganas de releer, porque siempre hay unos huecos donde yo creo leer tal cosa, creo haber entendido que el autor me está diciendo tal cosa, y digo, pero sí será cierto, ¿no? Me queda ese misterio, y entonces eso es lo que me empuja a la relectura. Y a mí los libros que me gustan son esos que resisten relecturas, ¿no? Y siento que cuando un libro te explicita demasiado, te explica demasiado, es un libro que puede ser muy entretenido de leer, pero no creo que una vez que ya tenés todas las respuestas, quieras volver a leer. Bueno, no sé si alcancemos a otra pregunta, pero sí quisiera preguntarle a Evelio así algo cortito respecto, hablando de esa realidad y esa realidad no contada o esa realidad no dicha, como decía Fernanda, sobre la carroza de Bolívar, porque en ella sí nos está contando una historia totalmente diferente de este personaje, Evelio. Es una novela que ha sido definida como histórica y maneja elementos puramente históricos basados en documentos, en fin, pero también está la ficción, está la reflexión alrededor de ese mito del libertador Bolívar. Yo creo que ha servido mucho para cuestionar una opinión general alrededor de nuestra propia historia, de las causas tal vez que motivaron la intolerancia en la historia colombiana, todo lo que hemos venido sufriendo los colombianos, sobre todo la falta de interés por el pueblo, por la comunidad, y más bien el interés por familias políticas,
por una clase política que ha sido la dueña de un país durante muchos años. Yo me propuse establecer una opinión y una reflexión alrededor de nuestra historia. En la última pregunta, pienso que tenemos tiempo para una última pregunta. Yo estaba pensando, Fernanda, que viendo lo acontecido tras lo sucedido con la pandemia, la actual guerra entre Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo en Colombia en estos momentos, ese regreso, ese retorno otra vez a esas etapas que pensábamos que ya se habían superado. ¿Mantiene usted esa decepción y ese escepticismo hacia nosotros, hacia la especie humana? O sea, mantengo sí es las dos caras de la misma moneda, eso es lo que de alguna manera, yo cuando escribo siempre, nunca escribo para pontificar ni para dar respuestas a las preguntas que evidentemente nos atraviesan a todos, sino para explorarlas yo misma y luego dejarlas ahí planteadas para que el lector, si quiere, me acompañe en esa exploración y llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que durante la escritura de Mugre Rosa sí hay una cosa muy pesimista, pero a su vez yo creo que el ser humano es las dos caras de la misma moneda, es esa destrucción y esa pulsión de vida, como ya lo sabemos, parece obvio, pero digo, es todo lo malo, es la guerra de Ucrania que estuve siguiendo muy de cerca, es todos estos retrocesos de los que estamos hablando, pero también es una cantidad de energía creativa que está pulsando por cambiar, hay los movimientos, todo lo increíble que también es el ser humano. Entonces, el problema siempre es que si fuera totalmente horrible el ser humano, yo diría, bueno, listo, que el mundo explote y no pasa nada, ¿no? Pero la verdad es que también es todo lo otro, y todo lo otro muy valioso. En esa dualidad nos vamos a seguir moviendo y si bien soy un poco pesimista, sí también puedo ver todo el lado luminoso y todas las luchas emocionantes que hay en América Latina y que está habiendo todo alrededor del mundo. Pues hemos, creo que logrado hacer algo bien entretenido, muy interesante, además también por las respuestas que ustedes han dado, más que entretenido. Y les agradecemos mucho a ustedes, Fernanda, y a José, el haber podido estar con nosotros, habernos acompañado en este especial que volvemos a repetir. Es algo que se viene llevando a cabo en este Festival Benengeli 2022 del Instituto Cervantes, en la totalidad de todos los espacios que se realizan a nivel mundial en la página web del Instituto www.cervantes.es. De nuevo, muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Saludos. Muchísimas gracias de verdad por este espacio y por su tiempo.